Hola a todos y bienvenidos a esta explicación a fondo. Hoy vamos a darle una vuelta de 180 grados a cómo entendemos el autismo. O sea, para los que sois educadores, profesionales de apoyo o simplemente cualquiera que trabaje moldeando las mentes de los alumnos, esto que vamos a ver no es pura teoría aburrida, ¿vale? Es un auténtico cambio de paradigma. Vamos a dejar atrás ideas que ya están más que anticuadas y vamos a descubrir cómo gracias a la ciencia y a la propia experiencia vital de las personas podemos crear entornos donde literalmente todos los estudiantes puedan brillar con luz propia. Y aquí tenemos la gran pregunta que nos reúne hoy. A menudo escuchamos etiquetas médicas súper complicadas que sinceramente nos desconectan de la realidad humana que tenemos sentada ahí, frente a la pizarra. Vale, vamos a meternos de lleno en esto nivelando un poco el terreno de juego con un vocabulario fundamental. Son conceptos muy sencillos, sin jerga, pero que van a cambiar nuestra perspectiva por completo. Empezamos por aquí, la neurodiversidad. Suena a término de laboratorio, pero en el fondo no es más que una palabra técnica para describir algo increíblemente hermoso. Y es que no hay dos cerebros iguales. Igual que un bosque necesita todo tipo de plantas para sobrevivir, nuestra especie tiene una variación natural en cómo pensamos. Y llevar esta idea al entorno educativo tiene un valor incalculable. Básicamente, permite a los educadores crear clases donde aprender de forma diferente se celebra como algo valioso en lugar de penalizarse como si fuera un error. Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, ser neurotípico. ¿Qué es esto? Pues simplemente significa tener un cerebro que funciona, aprende y procesa el mundo igual que la inmensa mayoría estadística de la población. Nada más. Y ojo, es súper importante entender una cosa. Ni el cerebro neurotípico es el correcto, ni los otros están rotos. Para nada. Lo que pasa es que, claro, casi todo el mundo está diseñado pensando en esa mayoría. Entonces, cuando un cerebro procesa la información y la vida por otras rutas, lo llamamos neurodivergente. Esto engloba realidades como el autismo, el TDAH o la dislexia. Conocer este concepto tiene un impacto directo en el aula, porque ayuda a los maestros a normalizar estas diferencias delante de todos los alumnos. Corta el estigma de raíz. No hay alumnos defectuosos, ¿vale? Solo mentes que navegan por el mundo usando mapas distintos. Y hablando de mapas, llegamos a esta cifra, 1 de cada 36. Esa es la estadística actual de diagnósticos en Estados Unidos. Ahora, lo realmente interesante de esta diapositiva es que cuando la gente ve cómo suben estos números, a veces entra en pánico pensando que hay una especie de epidemia de autismo. Pues no, la respuesta corta es que no. El autismo no está aumentando por arte de magia, es que nuestra comprensión por fin se está poniendo al día. Así que estas cifras son, en realidad, una señal de un progreso científico y social fantástico. Fijaos en lo que dice la autora Ayanna Davis en esta cita. Lo resume a la perfección. Ese aumento en los diagnósticos simplemente significa que grupos demográficos que históricamente habían sido excluidos, como las mujeres o las personas de color, por fin están siendo vistos y apoyados. Y para los educadores, el impacto es clarísimo. Nos enseña que tenemos que mirar mucho más allá de los estereotipos anticuados, como pensar que el autismo es solo el niño calladito al que le encantan los trenes, a la hora de observar a nuestros estudiantes. Pero bueno, antes de ponernos a hablar de cómo adaptar el colegio, tenemos que hablar un poco de empatía. Hagamos un ejercicio de imaginación por un momento. Pensemos en cómo debe ser el día a día, a nivel social y sensorial, para un estudiante autista que tiene que intentar encajar, a la fuerza, en un entorno diseñado para otra persona. Imaginemos que acabamos de aterrizar en un planeta alienígena. Las luces del techo de la clase no solo brillan, sino que parpadean y te ciegan. El olor del comedor es tan abrumador que te marea. Y por si fuera poco, se espera que sigas unas reglas sociales rarísimas y súper complejas que absolutamente nadie se ha molestado en explicarte. Pues así es exactamente como muchas personas autistas describen vivir en un mundo neurotípico. Si adoptamos esta perspectiva en clase, nos damos cuenta de que a veces un estudiante que parece disruptivo o que se está portando mal, en realidad es alguien que está sufriendo una sobrecarga sensorial brutal. O sea, pensad en el agotamiento que supone vivir así. Como nos recuerda el doctor Kyle Jasmine aquí, no se trata solo de que te molesten las luces o los sonidos fuertes, es cargar todo el día con el peso invisible de tener que enmascarar quién eres realmente. Es intentar forzarte a encajar en moldes neurotípicos desde que suena la campana por la mañana hasta que por fin te vas a casa. Tremendo, ¿verdad? Pero a pesar de todos esos retos, hay algo increíble que une estas experiencias. Pensad en un país como Francia. Tiene casi 70 millones de habitantes. Evidentemente, un agricultor que vive en Burdeos y un diseñador de alta costura de París no se parecen en absolutamente nada, son polos opuestos. Pero si se encuentran de viaje por Japón, se reconocen al instante. Comparten un idioma, una forma de entender el mundo, una cultura. Pues el autismo es así. No hay dos personas autistas iguales, para nada, pero comparten un hilo conductor y una cultura súper vibrante. La lección para la educación aquí es que debemos tratar a cada estudiante autista como el individuo único que es, olvidándonos ya de aplicar un enfoque rígido de talla única para todos.
Así que el punto crucial es entender cómo ha evolucionado nuestra manera de ver la discapacidad. Históricamente siempre operamos con el modelo médico, la idea de que la persona autista tenía un defecto y que había que curarla para que fuera normal. Por suerte, hoy funcionamos bajo el modelo social. Este modelo nos dice algo fundamental: la discapacidad surge de verdad cuando el entorno y la sociedad les plantan barreras a las personas que piensan de forma diferente. Para que quede súper claro, ilustremos esto con la analogía de la rampa. Si a alguien le falta una pierna, tiene una diferencia física, pero eso no se convierte en una discapacidad hasta que intenta entrar a un edificio y resulta que solo hay escaleras. Con el autismo sucede exactamente igual. Procesar la comunicación de otra forma solo es una discapacidad cuando la escuela te exige que uses exclusivamente palabras habladas para expresarte. Y esto nos desvela un superpoder educativo. Los maestros pueden construir rampas cognitivas y sensoriales en el aula. Cosas como ofrecer alternativas visuales para comunicarse o crear rincones de calma eliminan esa barrera al instante. Y aquí hay algo que necesitamos dejar muy, muy claro. El autismo es una discapacidad del desarrollo, lo que significa que da forma a cómo se procesa la información y la comunicación, pero no es, bajo ningún concepto, sinónimo de discapacidad intelectual. De hecho, muchas personas autistas tienen una inteligencia promedio o incluso muy superior a la media. La conclusión práctica para llevarse al aula es esta: jamás se debe subestimar la capacidad intelectual de un alumno basándose solo en su estilo de comunicación, en si usa o no la voz para hablar o en sus necesidades sensoriales. Ahora, si levantamos el capó y miramos dentro, ¿qué es exactamente lo que da forma al autismo a nivel biológico? Bueno, pues es un cóctel increíblemente complejo que incluye la genética, el sistema digestivo y hasta el sistema inmunológico. Y si alguna vez os habéis preguntado cuál es la causa exacta del autismo, la respuesta más honesta de la ciencia hoy en día es: aún no lo sabemos con certeza. ¿Y sabéis qué? Eso está perfectamente bien. No necesitamos conocer la causa exacta para proporcionar a un alumno el apoyo diario que necesita. Y esto ilustra brillantemente por qué no debemos obsesionarnos únicamente con la biología. A ver, estudiar los genes del autismo es fascinante, sí, pero es un poco como ponerte a estudiar los planos técnicos de ingeniería de la Torre Eiffel para intentar entender su belleza al atardecer. Los detalles biológicos son los cimientos, pero el estudiante autista que tienes sentado en el pupitre con sus talentos, su sentido del humor y su personalidad es infinitamente más que sus genes. Para entender un poquito mejor esa base genética, sin volvernos locos, hablemos de la expresión génica. Imaginad que es como un interruptor de la luz en vuestra casa. Los genes están ahí, pero es el cuerpo el que decide cuándo encender o apagar ciertos rasgos dependiendo de lo que necesite. Entender esto, desmitificar esta ciencia, tiene un impacto muy real en clase. Ayuda a los educadores a ver ciertas sensibilidades o formas de actuar, no como un mal comportamiento hecho a posta, sino como funciones biológicas totalmente naturales que simplemente se han encendido. Y luego tenemos a su prima, la regulación genética. Si la expresión era el interruptor, la regulación es como el regulador de intensidad, esa ruedecita que te permite subir o bajar el volumen de la actividad genética. Por eso vemos que ciertos rasgos siempre van de la mano de forma natural. Por ejemplo, pensad en las personas. Tener el pelo pelirrojo y tener pecas suele venir en el mismo paquete, gracias a esta regulación. O los perros domesticados, que al volverse dóciles desarrollaron esas típicas orejas caídas. Pues en el autismo, este control de volumen interno hace que ciertas formas de procesar los sentidos y la comunicación se agrupen de formas muy específicas en cada persona. Vamos a pasar a este otro punto y ver cómo esto se suma a todo lo que estamos hablando. Es el famoso eje intestino-cerebro. Y es que resulta que hay una autopista de comunicación biológica constante entre nuestro estómago y nuestra cabeza. La ciencia nos demuestra que la microbiota intestinal puede afectar a cosas como la sensibilidad a los ruidos o a los niveles de ansiedad. Así que esto nos recuerda que el autismo afecta absolutamente todo el cuerpo. Por tanto, si un estudiante en clase se queja de un simple dolor de estómago, cuidado, porque podría estar experimentando una sobrecarga sensorial o emocional inmensa en ese mismo instante. Hemos visto que hay una biología muy compleja detrás, pero a la hora de la verdad, ninguna de esas intervenciones médicas que prometen curas milagrosas, ni esas terapias totalmente desacreditadas como la estimulación del nervio vago, van a cambiar el neurotipo de una persona. Es que ni siquiera deberían intentarlo. La adaptación más poderosa que existe, la verdadera herramienta que lo cambia todo, no la vais a poder comprar en ninguna farmacia. Es la aceptación incondicional y la comprensión absoluta de ese individuo. Es, volviendo a lo de antes, remangarse y ponerse a construir esas rampas en el aula. Y así, con todo esto, llegamos a nuestra reflexión final. A lo largo de este análisis hemos pasado de ver el autismo como un problema que hay que arreglar a entenderlo como una forma valiosa y natural del ser humano que, si cuenta con las rampas y apoyos adecuados, no tiene límites para florecer. Los educadores sois, de verdad, los arquitectos encargados de diseñar esas rampas.
La verdadera pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿qué pequeños o grandes cambios se pueden empezar a aplicar mañana mismo en vuestras aulas para asegurar que, pase lo que pase, ningún estudiante se quede jamás fuera del edificio? Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje. Hasta la próxima.